de qué va la muestra, representar el silencio. Sí, la muestra trata de una estrategia que empezó durante la Guerra Civil en el 36 en España, coincidiendo con un momento en el que diferentes totalitarismos europeos estaban ejecutando estrategias de represión y en España pues también el franquismo, digamos que elaboró toda una red de campos de concentración. Hablamos de más de 300 campos de concentración donde fueron apresados republicanos españoles, tanto población civil como también prisioneros de guerra. Y es un sistema que no solo se propagó por España, sino que también Francia tomó este modelo a partir del año 38 y empezó a construir también campos para lo que ellos denominaron extranjeros indeseables, que eran población extranjera que pudiese ser potencialmente peligrosa para la nación francesa, y construyeron pues 250 campos de concentración en Francia, donde al final fueron recluidos los propios republicanos escapando de la guerra civil, y acabaron siendo apresados junto a judíos y a otra población, incluso algunos, más de 6.000, acabaron en campos alemanes. O sea que es como Mm. una muestra que habla de toda esta historia, de todo este periplo de represión, digamos. Una cosa rarísima, ¿no? Porque, bueno, no teníamos registro de eso. La verdad es como que eh, está bueno la muestra para ponerte de frente a algo Sí, que pasó y y que el Hotel de abarcó a los... países que no estaban, Sí, que no teníamos en cuenta, como porque justamente Francia fue sometida por el nazismo. Exactamente. Sí, Francia es un caso peculiar, digamos, porque ya en el 38, o sea, antes de la Francia Vichy, ya tienen una ley de lo que llaman ellos extranjeros indeseables, donde ya empiezan a recluir a población pues romaní, ¿no?, gitana, cualquier persona, digamos, que para ellos tuviese peligro para la nación, ¿no? Obviamente es una historia que a nadie gusta recordar, y en el caso de España pues se da la circunstancia de que como Franco ganó la guerra, digamos que tuvo el tiempo para ir poco a poco haciendo desaparecer estos campos, que los fue convirtiendo pues en cárceles, en colonias penitenciarias, en colonias agrarias, y la verdad es que es un tema que cayó un poco en el olvido hasta que en el 2011 se abrieron los archivos militares y aparecieron más de 300 campos de concentración con planos originales, documentos originales de época y demás, lo cual se haya abierto una brecha, digamos, en el mundo académico enorme, y poco a poco pues estamos respondiendo desde la población civil, desde el arte, desde el Nicolás, cine. perdón que te pregunto. Se abre en Sí, el 2011, pero se tenía conocimiento de eso, más allá de que se abre, porque una cosa es saber, es como, no sé, quién asesinó a sí, Kennedy. claro, Hay un montón de conjeturas y los sí, archivos se abren de aparte, no sé, como que nunca queda claro. Con esto del sí, franquismo, ¿ustedes lo tenían claro, los campos de concentración, o a raíz de no se esto se sabía. desayunaron de algo que no se sabía? Pues por desgracia no se sabía, se conocían los campos de trabajo, pero se interpretaban como, bueno, pues como un castigo, digamos, a prisioneros Claro, de guerra y a presos políticos. Por ejemplo, el Valle de los Caídes, que es muy conocido, fue construido tremendo. por presos políticos. La cárcel de Sí. Carabanchel también fue construida por presos políticos, y, bueno, pues infraestructuras como carreteras o vías de tren. Todo esto sí era conocido. Lo que no se sabía era no solamente que hubiese estructuras generadas por el franquismo de una manera planificada, ¿no?, y estratégica, ayudados además por la Gestapo nazi. O sea, tenemos documentos del 37 donde vienen personas desde Alemania un poco para contribuir en el diseño de estos campos, y esta, digamos, represión sistemática y estratégica de la población civil sin ningún tipo de juicio y demás, ¿no? Entonces, por desgracia, no era conocido. Qué raro, la verdad. Bueno, toda esta muestra retrata todo esto. Sí, lo hace de dos maneras. Digamos que hay una parte histórica en la que yo aporto documentación. Yo llevo 4 años investigando este tema y he ido recopilando documentos, fotografías, aunque hay pocas, porque las únicas fotografías que tenemos son las que el régimen publicó a principios de guerra, que luego dejó de publicar. Obviamente, cuando se acerca al final de la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta de que esto puede ser un problema y empiezan a desaparecer las imágenes y la documentación. Y después hay un trabajo de creación artística
donde yo voy a los lugares donde hubo campos, donde queda algún resto o parte de la edificación o algún elemento arquitectónico que fotografío por la noche proyectando luz sobre él, un poco con esta idea de devolver luz a una zona oscura de nuestra historia. Claro. Claro, porque recordemos también que es rara el paralelismo con Hitler también, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, que uno piensa desde alguien tan fascista como Franco, cómo no terminó aliándose con Hitler. Bueno, hay como un desavenencias, hubo varias idas y vueltas. Sí. España nunca siempre se mantuvo en la neutralidad, incluso hubo reuniones entre Franco y Hitler. Hay una muy conocida que se juntan en Francia, ahí al comienzo de la de la Segunda Guerra Mundial, y no lo convence, y a Hitler eso no le cayó bien, pero bueno, tenía muchas cosas que hacer, no como para pelearse con España también. Y la época franquista, bueno, acá a nosotros nos llega Las Chicas de Cable, que es una serie en Netflix que refleja un poco esa historia del 30 y 40, donde, bueno, está muy bien contada. La verdad que en España hacen unas series de época terribles, impresionantemente bellísimas, y esta es una realidad, ¿no? Está la época reflejada de la época franquista allá. Sí, hay una posguerra, digamos, que en España fue especialmente dura, porque hubo toda una parte de la población que continuó sufriendo la represión, ¿no? Se habla mucho de la guerra civil, es una de las guerras que ha sido más documentada y sobre la que más se ha escrito porque precede a la Segunda Guerra Mundial, pero no se habla de los 40 años de dictadura y de toda la represión que sufrieron tanto los republicanos como sus familias, ¿no? Que perdieron pues sus puestos de trabajo en la universidad, muchos de ellos acabaron encarcelados, ellos y ellas, ¿no? Porque también hubo mujeres en estas cárceles y en estos campos de concentración, y es un régimen que intenta sobrevivir, digamos, a las diferentes fases, ¿no? Cuando cae Alemania, pues de repente intenta suavizar su discurso, y intenta mostrarse como, ¿no?, una forma, digamos, de una dictadura más suave, más parecida a la de Salazar en Portugal, ¿no? Pero es una problemática, digamos, que afecta a toda Europa, y es una oleada de extremismo totalitario que por desgracia pensamos que no debemos olvidar, porque cualquier momento puede volver, ¿no? Bueno, la verdad que muy interesante, bueno. Nicolás, la verdad y el que lugar es hermosísimo. Sí, hermosísimo. ¿Ya estuviste en el hotel del museo? Sí, es impresionante. ¿El hotel de los inmigrantes? No, a Nicolás ¿ya lo estuviste? Sí. Sí, no solo estuve, sino que, bueno, mis dos bisabuelos vinieron a Argentina y entraron por el hotel de inmigrantes, con lo cual para mí es muy especial mostrar allá esta serie, porque hay una vinculación familiar, y luego porque efectivamente habla de las migraciones y de cómo, por ejemplo, un país como Francia, que se suponía que debía de colaborar, digamos, con la República Española, decidió meterlos en campos de concentración, ¿no? Entonces, sí. Bueno, como estas personas al final tuvieron una deriva bastante violenta, bastante dramática, y algunos de ellos, de hecho hay una vitrina dedicada a esto en la exposición, desde Francia, porque tenían familiares en Argentina, pudieron llegar hasta acá, pero de manera milagrosa, digamos. Está buenísimo, la verdad que muy interesante para que vayan a verla. La verdad que el Hotel de los Inmigrantes, es muy lindo, el lugar donde está también, y la verdad que la muestra es súper interesante. Esta muestra se puede visitar con entrada libre, encima, y gratuita, de miércoles a domingos de 11 a 18 horas hasta el 8 de junio. Empieza el 12. El lunes 12 de mayo comienza, ¿no? Sí, bueno, hoy es la inauguración. Sí, porque esto es una actividad complementaria el lunes. Claro. De 16 a 20 se va a dictar un taller gratuito del artista Vos, en Paraná 1159. Eso es, en el CCBA, en el Centro Cultural de España, voy a hacer un taller el lunes por la tarde, donde hablaré de todas estas cuestiones y, bueno, un poco conversaremos de cómo representar la memoria, que es siempre algo complejo. La muestra abre hoy a las 2 de la tarde y ya queda abierta hasta junio en los días y el horario que ha indicado. Hasta el 8 de junio de 11 a 18 en el Hotel de los Inmigrantes, ahí en lo que sería está entre Retiro y la estación de Buquebús, ahí en lo que sería la entrada a Puerto Madero. Eso es. Bueno, Nicolás, te agradecemos un montón y esperemos que sea un éxito y que la gente vaya y se informe y se pongan autos de lo que fue esta historia, que está documentada muy bien, como vos decías, con fotos, con las animaciones 3D y documentos de archivo.
Perfecto, pues muchas gracias. Un abrazo grande.